tengo una palabra para esta mañana que me ha dado el Señor. Estaba preparando alguna cosilla durante la semana y, sin embargo, cuando ya tenía casi todo perfecto, esta mañana me levanta el Señor con una palabra. Está en Primera de Samuel, capítulo 2. Chapter 2. Primera de Samuel, capítulo 2, 1 Samuel 2, en el versículo 30. verse 30. Dice así: por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Me he despertado con esta palabra fuerte en mi corazón. And I woke up with this word so strong in my heart. Yo honraré a los que me honran, I will honor those who honor me, y los que no, and those who don't, dice otra versión, los que me desprecien those who despise me, serán afrentados. will be despised. Mira, si lees todo el capítulo, todo el libro de Segunda de Reyes, Now, if you read esta semana the book of Kings, empecé a leerlo, and I started reading it this week porque quería leer al profeta Eliseo, because I wanted to read the prophet Elisha. pero después de los primeros capítulos del libro de Reyes, de Segunda de Reyes, Now we're in the second book of Kings, okay? And after the first chapters, este libro empieza a hablar sobre reyes y reyes The y book reyes starts- y más reyes. talking about kings and more kings and more kings. Reyes que subían al trono, Kings that went up the reyes que throne, bajaban del trono, kings that came down, reyes que hacían lo que querían, kings that did whatever they wanted, algún rey que hacía algo para el Señor, some kings that wanted to do something to the Lord, pero al final hacían lo que les daba la gana. but in the end they did whatever they wanted. Y el Señor me hablaba porque una de las cosas por las que, como dice su palabra, yo honro a los que me honran, And you see, God said, I honor those who honor me. el Señor ya había dado preceptos, había dado mandatos y había dado órdenes de cómo debía ser gobernado su reino. God had given commands and orders and said how his kingdom Dios must be. ya había dicho a quién tenían que alabar, God adorar, had spoken already who they had to worship, cómo servir, who they had to praise and qué hacer, a quién escuchar, serve, who they must serve, a sus hear. hijos, a los israelitas. He had spoken to the Y eso era el Israelites, Señor. and that was the Lord. Pero el pueblo se descarriaba. But the people Y would los go reyes que astray, subían hacían lo malo delante de los ojos de Dios. and the people did what was wrong before the Lord. Mira, si leemos, por ejemplo, Segunda de Reyes, a partir del capítulo 15, 2 Kings chapter solo porque 15, veamos unos ejemplos. 15, a partir del versículo 23, from verse 23. 23. Dice: en el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaya, hijo de Manahén, sobre Israel en Samaria, 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, uno de su propia casa, de su propio reino, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató. Y reinó en su lugar. Este Peca reinó en su lugar. Es decir, hizo lo malo delante del Señor. No le adoraba al Señor, ni le seguía, ni hacía que el pueblo siguiese al Señor. It was a man that did what was wrong and didn't cause the people to follow God. Yo honraré a los que me honran, Says, I will honor those y who los que me honor me, desprecien and those who despise serán me afrentados. will be despised. Este hombre fue muerto por su propio jefe del ejército, This man que was entró a gobernar. killed
by his own Si seguimos leyendo, Army. dice, versículo 27, en el año 52 By his de captain. Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Otro. Así un montón de reyes, porque si te lees todo el capítulo, todo el libro de Segunda de Reyes, era uno tras otro, uno tras otro. one after another king did what evil before the Lord, evil before the Lord. Estamos ya en el capítulo 15 And we're in del chapter libro. 15 of 2 Kings. Dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat, rey de los asirios, y tomó a Lijón, Abel, Bet-Maaca, Janoah, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, que es el que estaba gobernando, Verse 30. y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar. Yo honraré a los que me honran, I will honor those who y los honor que me me, desprecien serán afrentados, dice el Señor. and those who despise me will be. Cualquier despised. rey de los que entraban, la palabra dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados. All these kings that came did what was wrong before the Lord. Hay algunos otros que sí que hacían lo bueno. There were some that did what was right before the Lord. Si, por ejemplo, leemos un poquito más adelante, en el año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hijo de Sadoc. E hizo, fíjate lo que dice aquí, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo conforme a todas las cosas que había dicho su padre Uzías. Verse 34. Pero, lo hizo de palabra, solamente lo hizo de boquilla. ¿Por qué? Ellos habían visto que verdaderamente por la mano del Señor se hacían grandes cosas, y cuando tenían alguna dificultad, siempre que clamaban al Señor, el Señor los rescataba. Y eso lo sabía por parte de su padre Uzías. They had seen what was right before the Lord. He Pero did sin what was right embargo, before the Lord. dice el according to the versículo Father. 35, Verse 35. con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Es decir, los lugares donde la gente, el pueblo de Israel, iba a alabar, iba a adorar, iba a sacrificar, eso no fue quitado. Y ellos seguían sacrificando, alabando y adorando a otros dioses que no eran el Señor. But the people kept worshiping other gods. See, the high places were not removed. Verse 35. Como dice, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa del Señor. Dice, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Asiria, de Peca, de Remalías, y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Otro que al final también murió y se marchó porque seguían adorando a dioses que no eran nuestro Dios. This is another king. He did some things well, but in the end, he was also killed Yo because people were honraré still sacrificing other gods. A los que me honran, I will honor those who honor me, says y los que God. me desprecien Those who despise me serán afrentados. will be despised. Los que honraban a Dios, Those who honored God, Dios los honra. God will honor. Los que no honran a Dios Those who don't honor God, eran afrentados. Venía uno en su lugar, lo mataba, se ponía en su trono. Venía otro, mataba a este, People lo would ponía en su come trono. and take their Y el place reino and no again and prosperaba. again. Y el pueblo pasaba necesidad, pasaba hambre y estaba siempre en cautiverio, de un rey a otro rey. king after king, the people were not prosperous Si and they esto were lo- war against war. Si esto lo llevamos a nuestra vida, Now, if we take this to our lives, muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, estamos yendo a la iglesia. we think that we're doing things well Que because no te we're in parezca duro lo church. que voy a decir, porque don't- yo me meto en ello también. And don't think that what I'm saying Te lo is digo como too propio tough. testimonio, no This te is my parezca duro. testimony too. Muchas veces pensamos que, bueno, estamos haciendo lo recto delante del Señor porque somos cristianos, venimos a la iglesia We're doing what is y, right because we're Christians. y si cuando podemos hacemos bien, And if when we can, we do what is well. pero hay, sin quererlo, muchas veces But many hay times. otros dioses en nuestra vida.
There are other gods Y in tú our dirás, ¿y lives. esos dioses qué dioses son? Yo solo tengo un Dios, que es nuestro Dios. And you say, but what other gods are they? But I only have Dios one es God. todo aquello Now, God is everything que ocupa el lugar that has a place que debería ocupar tu Dios. that your God should have. ¿Me seguís? You follow me? Cuando tú tomas una decisión When you take a decision porque crees que te conviene mejor, because you think it is better, sin consultar con Dios, but you don't ask God, eso ya es un Dios, that is a God. porque está por delante del tuyo. Because you have put Him first No has before buscado al God. Señor You haven't sought the Lord para ver cómo actuar en esta situación. to see how you should act in this Cualquier cosa situation. que te roba más tiempo And anything that steals from your time y más atención and steals your attention que tu Dios, more than your God, eso es otro Dios. that is another God. Y la palabra de Dios dice, yo honraré And the Word of God says, I will honor a los que me honran. those who honor me. Cualquier cosa que esté puesta por delante, And anything that is before that, el Señor before no God, puede honrarlo. God will never A honor. veces que tomamos una decisión, no nos sale bien, hemos hecho esto, tal, no sé qué, y cuando ya nos damos cuenta que he sido un desastre, We take decisions and we make decisions, and when we do, it's a disaster. volvemos a Dios We go back to y God decimos, Señor, ¿qué pasa? and we say, God, Yo leo why tu is this palabra todos los happening? días, I read your word every day. yo te busco, I vengo a la seek you. I iglesia, come to church. y tú, sin embargo, no respondes a esta petición, no respondes a esta decisión que he tomado. But you are not answering my decision Muchas veces el Señor dice, or my petition. no respondo porque no es una decisión que he tomado yo, And es una God- decisión que has tomado tú. Many times says, I'm not answering because that decision was made by you, not by Yo me. honraré a los que me honran. I will honor those who honor me. Si tú me honras a mí, If you honor me, buscándome a mí, seeking me, absolutamente para todo, seeking me for everything, yo honraré lo que tengo que honrar. I will honor, Y tomarás una You. decisión correcta. and your decision will be correct. ¿Qué nos toma llevar decisiones que no son las decisiones que Dios quiere? What causes us to make decisions that are not God's decisions? Las prisas, Our hurries, la necesidad, our need, el hambre. our hunger. Eso muchas veces nos lleva a tomar una decisión rápida Many times para that causes solucionar el us problema. to make a quick decision to solve the problem. Y muchas veces te encuentras vagando en unas situaciones en las que, And many times you are in a situation me where vais a perdonar, pero estamos enfangados hasta arriba. we feel, we are, Estamos, So hemos metido la burdened. pata hasta dentro. there's No estamos contentos. such a complication that we're not happy. No estamos contentos We're con la not situación. happy with the situation. Pero como no nos hemos dado cuenta de que nos hemos metido por nuestra propia mano, But see, we don't realize that it decimos a is Dios, us who made this decision. And we say to God, que ¿qué pasa? ¿Que dónde estás? why did this happen? Where are you, God? Dios sigue estando en el trono. But God is still in the throne. Nosotros no hemos ido al trono. It is us that didn't go to the Hemos tenido throne. prisa en hacer las cosas. We were too much in a hurry. Pero si tú vuelves a Dios But if you go to God, antes de hacer absolutamente nada, before you do anything, Dios te dará la sabiduría para hacer exactamente lo correcto. God will give you wisdom to Y el do fin what de is ello correct. And the end Será glorioso. will be Y no te glorious. arrepentirás de los And you pasos will not tomados. repent of that. Mira, seguimos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18. 2 un Kings poquito más chapter adelante. 18. Leo un poco rápido, del 1 al 8, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Creo que de todos los que he leído era el que más años había reinado. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y el versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró todas las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él
hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había mandado a Moisés. Y Jehová, como consecuencia, Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué dice vuestra Biblia? Prosperaba. Aquí tenemos a una persona que había honrado a Dios See, we have y a había person quitado todos los altares. that had honored God and taken down, removed every high place, every altar. Y no había dejado ni uno en pie, ni siquiera lo que había hecho Moisés. And he broke it into pieces, everyone, even the one that Moses had made. Hombre, la que había hecho Moisés es Moisés. But you say, but Moses Sí, made pero the altar. el pueblo no adoraba a Dios, adoraba a la imagen que había creado But you Moisés. see, people were not worshiping God. People were worshiping the image that Moses had made. Quitó absolutamente todo. That's why he Y el removed pueblo ya no tenía everything. a quien adorar nada más que a Dios. So people had nothing to worship except Este hizo God. absolutamente todo lo que Dios quería que hiciese. And this man did everything that God wanted Honró a him Dios to do. He y honored God, el Señor lo honraba. and God honored him. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Verse 7, the Lord was with him, and he prospered Él se wherever he rebeló went. contra el rey de Asiria y no le sirvió. Todos los demás reyes que habían antes de él Every king before Hezekiah se sometían al rey de Asiria, submitted their porque era, kingdom el rey de to Asiria era the king of Assyria, el fuerte de la época. because he was the strong man of the El rey de Asiria time. venía a Jerusalén He would come to Jerusalem, y puesto que había toda esta banda de reyes que no servían al Señor, and because there were so many kings that didn't serve the Lord, no tenían fuerza en el Señor, no tenían poder. they Y el had rey no de Asiria strength in the venía Lord, y they les had no sometía y les power. gobernaba. So the king of Assyria would submit Y them estos and tenían rule que over them, pagarle, and they would have to pay him. sacar todas la plata y el oro del templo del Señor The y pagar silver, al rey the de Asiria gold. para que el rey de Asiria no viniese y les atacase. They would have to take it and give it to the king of Assyria so that he wouldn't destroy Pero este them. Ezequías hizo un alto But Hezekiah said, stop it. y sirvió al Señor. He served the Lord, Hizo algo muy importante. and he did something so important, Y es algo que deberíamos de reflexionar en ello. something that we have to meditate on. Porque esto es muy importante. It is so important. Él se rebeló contra el rey de Asiria. Y no le sirvió. He rebelled against the king of Assyria and refused to serve him. ¿Sabes lo que significa eso? You know what that means? ¿Te rebelas contra el más grande? You rebel against the greater one. ¿Sabes que te puede matar? You know that he can kill you. ¿Sabes que él puede venir por ti? You know that he can come after you. Ya, pero yo sirvo al Señor. Yeah, but I serve the Lord. Yo prefiero servir a mi Dios I'd rather serve my God que servir a estos paganos. than serve these heathens. Te puedes quedar sin trabajo. You can Te be puedes quedar without a sin job, papeles. without papers. Ya, pero yo sirvo a mi Dios. Yeah, but I serve my God. Porque Él puede hacer un trabajo nuevo y mejor. He can give you a better job. Porque Él puede crear unos papeles nuevos. He can create new Dice la papers. palabra que el corazón del rey está en la mano del Documents. Señor y que Él le inclina hacia donde Él quiere. See, the hand of the Lord is the hand puede of the ser king malo is in the Lord's con hand. todos. He inclines it Pero wherever he llegar, wants. inclinar así He y moves darte los papeles. and gives you your documents. Yo sirvo a mi Dios. I serve my God. Y efectivamente, el rey de Asiria vino contra Ezequías. And yes, the king of Assyria No lo voy a came leer para no after hacerlo largo. Hezekiah. I won't read it, Pero el comandante de los asirios, but the un tal... commander of the Assyrians, Es que es un nombre muy difícil. Lo voy a leer, más que nada para pronunciarlo bien. No lo encuentro ahora. verso 13. No, esto ya es más adelante en el capítulo 19, cuando Asiria viene contra Ezequías y se pone a las puertas de la ciudad, y esta persona, no veo ahora el nombre, es un nombre
no es exactamente. Bueno, no importa porque así tampoco le damos mención, que no la merece. Se pone a la puerta de la ciudad y This él, man comes to the doors of the city, empieza a hacer de menos al pueblo de Dios and he y al rey. he starts laughing at the Si leéis people la of historia, God. en el capítulo 19 en adelante, él Verse empieza a 19. decirle: ¿quién os creéis vosotros que sois? ¿Os apoyáis en quien no existe? He came to mock them, ¿No os van a insult ayudar? them. ¿Queréis apoyaros también en Egipto cuando os es bastón que se quiebra? Pero el pueblo callaba, porque el rey Ezequías había mandado al pueblo no contestar. See, the people were silent against the insults because God had said Mira, that they eso es had to algo que be tenemos que silent and aprender a no hacer. answer. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Cuando nosotros oímos la voz de Dios See, when we y hear the confiamos en word el Señor, the voice of God and we trust in God, venga con lo que te venga el enemigo, whatever the enemy says, tú no le tienes que contestar. you cannot answer him. Tú ya sabes lo que Dios va a hacer You know what God is going to y no do. te dejes intimidar por el enemigo. You are not Dice intimidated by the el enemy. apóstol Pablo: hermanos, en nada os intimidéis. Paul says, do not be Tú intimidated by tienes a Dios anything. contigo You have God with you, y Él va a hacer todo por ti. and He's going to do everything for you. No entres en una conversación con el enemigo. Don't begin a No le conversation with the rebatas enemy. nada. Don't answer. Tú guarda silencio Be y silent deja que el Señor haga lo que tiene que and hacer. allow the Lord to do. Este hombre cada vez se ponía más nervioso. This man would get more and more nervous. Dice en el versículo 32 del capítulo 19, 19 verse 32. dice: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo, David. Ezequías tenía el favor de Dios por servir al Señor. Hezekiah had God's favor because he had honored God. Yo honraré a los que me honran, I y will los honor those who honor que me. me desprecian serán afrentados. Those who despise me will be Ezequías despised. honró al Señor. Hezekiah Quitó honored todas God las estatuas, todos los altares, and all the dejó de servir al rey de Asiria y solo se escondió delante de su Dios. Solo images sirvió a and su the Dios. altars were broken down, and he only served the Lord. Dice un poquito más adelante: en el 35, Verse 35. aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185.000. El pueblo no hizo nada, no contestó a las palabras de este comandante del ejército de Asiria. The people Solo didn't, dejó que Dios se encargase. didn't do anything, didn't say anything. The people Y of según la God let promesa God de Dios, fight for them, and according to His promise, de que yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mi siervo David says, y I de will mí mismo. defend the city to save it for my Esa own noche sake and salió for el my ángel del servant Señor. David. The angel of the Lord came Y mató a 185.000 de los asirios. and killed Cuando se levantaron los 185,000 asirios que quedaban por la Assyrians. mañana y vieron la gran matanza, And when the living saw the dead bodies, salieron huyendo they ran, y volvieron they a su lugar. fled, they went Y back. cuando llegó a su lugar, si lo termináis de leer, dice que 2 de los suyos, dentro de su palacio, mataron al rey de los asirios. And the king of Assyria was El Señor also no dejó killed. nada sobre los asirios. Nobody was left from that. Te voy a preguntar una cosa. Now I'm going to ask you ¿Quién something. hizo la matanza de los 185.000? Who killed the 185,000? Hezekiah? ¿Los israelitas? The Israelites? ¿Quién la hizo? Who killed El ángel. the enemies? It's the angel of the Lord. ¿Eso qué significa? What does that mean? Dios no necesita God, nada God doesn't need anything para ayudarnos. Él se to vale. help us. No tenemos que ayudarle a Dios. God doesn't need our help. Solo tenemos que esperar en Él. We just need to wait on Him. Confía en el Wait in Señor. Him. Trust in the Lord. No sé qué situación atraviesas. I don't know the Como situation decía that you're la going hermana, through. ahora no tiene trabajo.
te preocupes. Don't worry. Si te parece difícil matar 185.000 personas con un ángel en una noche, If you think it's difficult to kill 185,000 in one night, me parece que lo de conseguir un trabajo tiene menos I think importancia. that to find a job is easier. Creo que es más fácil. El Señor te lo da. God will give it to you. El Señor te lo da. God will Pero give tú it. tienes que honrar a Dios. But you need to honor God. Tienes que honrar a Dios. You need to honor Tú no God. puedes pasar la vida diciendo, sí, Señor, soy cristiano, voy a la iglesia, asisto, You cannot just live your life saying, yes, I'm a pero luego Christian hacer now, por fuera lo que quieres. and then do whatever you want Tú tienes que outside honrar a there. Dios. You need to honor Tú tienes God. que servir a Dios. You need to serve God. Aunque todo alrededor tuyo se caiga, Even if everything around you falls, aunque parezca que no tienes nada, even if you are left with nothing, en Dios lo tienes todo. you have everything with Christ, El with God. camino de Ezequías fue un camino próspero. The ways of Hezekiah Sí, was prosperous. Tuvo prosperidad el rey Yes, Ezequías, he prospered. He had prosperity porque Dios estaba con él because God was with him. y porque Ezequías no sirvió a nadie nada más que a Dios. Because Hezekiah didn't serve anybody but God. No sé qué hora es, perdón. Todavía es pronto. Quería leer algo más. I wanted to read something Es else. que voy a aprovechar que todavía me queda tiempo. Honra al Señor. Honor the Lord. Honra al Señor. Honor the Lord. Mira, cuando vas a trabajar, Now, when you go to work, honra al Señor. honor the Lord. Somos hijos de Dios. We are children of God. Representamos a Dios. We present God. We represent God. Hónrale. Honor Him. Cuando tú te levantas por la mañana, When you wake up in the morning, te vistes you get dressed. y te peinas, You comb your hair. honras a Dios. You honor God. No vayas con el pelo así. You don't go untidy. Honras a Dios. You honor God. Cuando te llegas al trabajo, When you get to your job, no llegues tarde. don't be late. Honra a Dios. Honor God. ¿Llegaría tarde él? Would God be late? Llega 10 minutos antes. Come 10 minutes Honra a earlier. Dios. Honor God. El trabajo que estés desempeñando, The job that you are Dios te ha dado ese trabajo. working on, God gave you that work. Dios tiene mejores cosas para He has nosotros. better things for ¿No te us. gusta el trabajo en el que estás? You don't like where you are? Honra a Dios. Honor God. Haz bien tu trabajo. Do your job Lo well. estás haciendo para el Señor. You're doing it for No God. lo estás haciendo para los demás. You're not doing it for others. Honra al trabajo. Honor that Ya, work. pero es que mis compañeros se escaquean. Yeah, but my workmates Se don't do toman los 10 anything. minutos para el cigarro They smoke those 10 y minutes tardan 17. and they take 16 minutes. Ya, pero tú no eres ellos. Yeah, but you're not them. Tú honras a Dios. You honor God. Ya, pero tampoco si no hago aquello no me van a ver. But if I don't do this, nobody will see it. Dios te está viendo. God sees Y you, tú no les honras a ellos. and you're not responding to them. Honras a Dios. You honor God. Cualquiera que te vea, And anyone that sees you, es muy probable que, como son las cosas en este mundo, it's very likely that as things are in this world, te mire y te diga, they will look at you and say, mira a este, ¿eh? Qué listillo, ¿eh? Llega el primero, ¿qué quieres? ¿Dejarnos mal a los demás? this one, you're on time, you want to be better than the rest. No, yo honro a mi No, Dios. but I honor God. El que te dejas mal eres tú por no hacerlo bien. You are left in a bad place, but not me. Haz bien tu trabajo donde estés. Do well your job wherever you are. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, The word of God says that he who is faithful in little sobre mucho le things pondré. will be given Pero si tú no eres many fiel en lo things. poco, But if you're not faithful in the little things, ¿sobre qué más te va a poner el Señor? where would God put you? Si tú mientras estás en una situación precaria, When you're in a bad Difícil. situation, difficult, un trabajo malo, bad work or job, lo desprecias, you despise that job. no lo atiendes bien. You don't pay attention to it. Si con las ganancias que tienes del trabajo If with your earnings, no lo gobiernas, you don't rule your earnings. si tienes deudas, You have debts. ya lo pagaré, I'll pay that later. y tienes una actitud pasiva And your attitude is ante todas las passive cosas, before everything. no estamos siendo fiel en lo poco. We're not being faithful in the little things. No estamos siendo fieles. We're not being faithful. No estamos honrando a Dios. That's not honoring God.
Efesios 5, Ephesians 5, 4. verse Este 4. versículo es un versículo duro. And this is a tough verse. Efesios 5, versículo 4. Ephesians 5, 4. Está hablando a los cristianos. Dice, tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías que no convienen, sino más bien acción de gracias. No creo que una persona que tiene a Dios I can't think that a person that has God deba entrar en conversaciones enters conversations feas. that are filthy, ugly. No creo que deba hablar I think that a person of God will not de talk manera fea. in a filthy way. No estoy diciendo que aquí lo hagamos, I'm not saying No that me we do entendáis it. mal. Don't misunderstand me. pero creo que una persona que sirve a Dios But I think that a person that serves debe God ser correcta en todos sus needs to be aspectos. correct in every aspect. En todos sus aspectos. In every aspect. Antes hablaba de esas pequeñas cosas Before, I was talking about those que small terminan things produciéndonos that end up negligencia en nuestro hacer. producing laziness in our doings. Hay un versículo And there's another verse, en Proverbios 13, Proverbs 13, el versículo 4, por si lo quieres Verse 4. apuntar, que dice, el alma del perezoso desea, the appetite nada of alcanza. the lazy craves and gets nothing. pero el alma del diligente But the soul of the diligent será gratificada. is abundantly supplied. Mira, no seas perezoso, Don't be lazy. sé una persona digna. Be worthy. Honra al Señor Honor God con tu vida, in your life, con tus bienes, with your wealth, con todo. Lo que with tengas. everything. Busca al Señor el primeramente. Seek the Lord first. Llega pronto. Arrive on time. Llega pronto a la reunión. Arrive on time to church. El culto empieza a las 12 We start at 12. y es un momento maravilloso para alabar al Señor. And it's a wonderful moment to praise the Lord. Si tú no le alabas, If you are not praising Him, si tú no alabas a Dios if you don't praise God, o tienes pereza para alabar a Dios, you're lazy to praise God, ¿a quién honramos? who do we honor? ¿Cómo va a ser tu camino mejor How can your path be better si no nos molestamos ni en venir a alabar a tiempo if we a don't aquel del que recibimos todas las cosas? if we don't even arrive on time to worship Him who gave us all things? Sé una persona de ejemplo Be a person of example delante de todos. before everybody. Honra a Dios. Honor God, Él hará prosperar tu camino. and He will prosper your Pero tú way. sé una persona de ejemplo. But you must be a person of example. ¿Sabes en quién se fijan más los jefes? You know who the bosses look at? En las personas They see que llegan people antes, that arrive que salen before, más tarde, leave que after, dan el 100% that give their y que están atentos de 100%, todas las cosas pay attention to everything en el trabajo, in their work, aunque no te guste. even if you don't like the work. Un versículo más. Another verse, Romanos Romans capítulo 12, chapter 12, versículo 11. verse 11. Dice, en cuanto a diligencia, no perezosos, Never fervientes lazy, en espíritu, fervientes en espíritu, aglow in the Spirit, sirviendo al Señor. serving the Lord. Dios honrará God will honor a los que le honran. those who honor Him. Si no honras a Dios, If you don't honor God, hermano, no te sorprendas don't be surprised que, como dice su palabra, that as His word says,
seas afrentado. You will be affronted. Cuando tú sigues el camino When you que follow no the es el way, camino de Dios, a way that is not God's way, cualquier cosa que está ahí fuera, anything that is out there, estás expuesto a ella, you are exposed to that. completamente expuesto. You're completely exposed. Pero cuando tú sirves a Dios But when you serve God y honras a Dios, and you honor God, Dios prospera a los que le honran. God prospers our way.